vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. ¿Están conmigo, amados? Dice la palabra del Señor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este versículo nos enseña entonces que el incienso, pero no el que venden por ahí, no esas varitas ahí de 5 por 1000 o yo no sé. El incienso en la Biblia representa, es figura o es símbolo de nuestras oraciones. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote o el sacerdote también podía entrar hasta el lugar santo. El sumo sacerdote era el que entraba hasta el lugar santísimo solo una vez en el año. Y el sumo sacerdote entraba al altar del incienso, también se le llamaba el altar de oro, y en alguna ocasión también se le llama el altar del perfume. Y ahí él ofrecía el incienso, que dice la Biblia que hoy día significan nuestras oraciones, ¿sí? Y la respuesta a nuestras oraciones va a ser tan poderosa y tan grande como se haga en la voluntad de Dios, porque todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Entonces, como que el éxito nuestro en la vida de oración tiene que ver con que oremos de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Usted a veces se ha sentido en su vida de oración como fracasado? ¿No? Que uno siente como que caramba, estoy orando y orando y nada. ¿O ha sentido de pronto en su vida de oración como que está más seco que el terrón de un lugar por donde ha pasado una sequía bien terrible y usted se siente seco? ¿Le ha sucedido eso? A veces le ha pasado que usted está orando y su oración no es muy diferente a la oración del fariseo de los evangelios. Una repetición, ¿cierto? Y a veces uno, no le digo usted para no hacerlo sentir mal, uno se siente como un loro repitiendo palabra y repitiendo palabra. ¿Sí? ¿Ha tenido esa impresión? Y uno quisiera de pronto que Dios se hiciera presente y le aclarara todas las incógnitas y preguntas que uno tiene. Yo creo que con la oración tenemos, hermanos, mucho que aprender. Y no hablo solo del saber, sino del vivir la oración. De verdad, crecer en oración. Y a través de ese espacio conocer a Dios. Y no podemos negar que la oración tiene sus enemigos, factores distractores. La carne, ¿no? El sueño. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación? Y le vino a decir que oraran y todos ellos dormían. ¿Se acuerdan de eso? Por favor, ayuden, acompáñenme en oración. Yo voy allí a orar y cuando volvía los encontraba todos dormidos. 3 horas. Jesús oró, 3 periodos de 1 hora. Y cuando volvía siempre los encontraba dormidos. Y se parecen a nosotros, ¿cierto? Que vamos a orar, hermano, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Y viene alguien y nos despierta. No, estaba en oración, estaba orando. Y entonces tenemos como muchas cosas que aprender acerca de la oración. Y la oración es la herramienta que Dios nos ha dado para alcanzar grandes cosas. No es que Dios no quiera hacer las cosas o no se quiera mover a nuestro favor. Hay grandes bendiciones del Señor y grandes obras de Dios que están detenidas por falta de oración. Por falta de oración, amados. Entonces esta mañana les voy a compartir un tema que le puse por título, el diseño de la oración. El diseño de la oración. Vamos a ir, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 30, teniendo en cuenta lo que ya leímos en Apocalipsis 5, versículo 8, donde nos dice que el incienso representa las oraciones de los santos.
y que esas oraciones están en copas de oro. Mire qué lugar tan precioso para las oraciones que nosotros levantamos. ¿Qué tal? Se me ocurre a mí que cada uno de nosotros tenga asignada una copa. ¿De cuál tamaño? Yo no sé. Pero vamos a imaginarnos que cada uno de nosotros en el cielo tengamos una copa de oro asignada para que sean depositadas allí nuestras oraciones. Preguntémonos por un momento en qué nivel estará la copa nuestra. ¿Verdad? Y no hablo propiamente de cantidad, hablo de calidad. Verdaderas oraciones, no religiosas. Tiempo de comunión con Dios. Cuando yo hablo de orar, hablo de tener comunión con Dios. Orar es hablar con Dios. Entonces vamos a reflexionar. Éxodo capítulo 30. ¿Están allí conmigo, hermanos? Vamos a ubicarnos primero históricamente. El capítulo 30 de Éxodo se da cuando el pueblo de Israel está en el valle junto al monte Sinaí, después de que el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Ellos caminan un tiempo y llegan hasta el monte Sinaí. Moisés debe subir, y cuando Moisés está en la cumbre del monte durante 40 días, aunque en realidad está 2 periodos de 40 días, pero él está allí en la cumbre del monte, entonces Dios comienza a decirle cómo debe construir el tabernáculo. Era la gran carpa que en el desierto ellos iban a tener para adorar a Dios, y Dios diseñó que allí se iba a manifestar. Y una de las cosas que Dios le dice a Moisés es que deben quemar incienso para él. Y el incienso habla de la oración. Y dice Éxodo 30, versículos 7 y 8. Dice el verso 7. Y Aarón era el sumo sacerdote. ¿Cuántos son sacerdotes para Dios aquí? Todos somos sacerdotes del Señor, todo nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dice el verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Ese él es el altar del incienso. Sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Aarón debe entrar al lugar santo, que era una sección del tabernáculo, ¿cierto? Que tenía 3 partes: el atrio, que es la parte externa, el lugar santo, y la parte más interna o íntima, el lugar santísimo. El sacerdote entraba hasta el lugar santo y debía quemar incienso en el altar del incienso. Pero además debía prender las lámparas, alistar las lámparas. El altar del incienso no tenía lámparas. Entonces, ¿de qué lámparas se está hablando? De las lámparas del candelabro o del candelero de oro. Él tenía que prender esas lámparas y además quemar el incienso. ¿Cada cuánto? Cada mañana. Cada mañana. Yo creo que hay una enseñanza muy importante allí, ya que el incienso representa la oración, nos habla de la oración en la mañana. Y yo sé que a veces podemos luchar con el horario en la mañana porque hay que madrugar a trabajar, porque hay que madrugar a estudiar, porque hay que hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que la oración en la mañana es muy importante. No quiero decir que si usted no ora en la mañana, Dios lo va a mandar al infierno, de ninguna manera. Sí, podemos orar a mediodía, en la tarde, en la noche, qué sé yo, pero la Biblia nos habla de la importancia de ese tiempo en la mañana. Y está la Biblia llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que oraban en la mañana. El Señor Jesucristo oraba siendo aún muy oscuro, muy temprano se iba a lugares apartados a orar. En este caso nos vuelve a recordar la importancia de la oración en la mañana. Imagínese usted, si la oración es el tiempo donde yo me fortalezco en Dios, ¿ya para qué voy a ir en la noche cuando ya estoy cansado? Ya me voy a dormir. Imagínate cuando yo ya estoy cerrando los ojos diciéndole al Señor: Señor, guárdame de toda tentación. Esa oración hay que hacerla en la mañana, cuando yo voy a salir, cuando voy a enfrentar no solo tentaciones, sino crisis, problemas, y tengo que tomar decisiones con la sabiduría del Señor, y decisiones importantes. Si llegan así, yo tengo que contar allí con la sabiduría de Dios. Por eso es importante encomendarme al Señor en la mañana. Pero dice el versículo 8: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Hablando literalmente de lo que ellos tenían que hacer ahí en el altar del incienso. Cuando la Biblia nos habla de la mañana y del anochecer, nos está hablando de la importancia de tener tiempo con Dios. No son instantes.
La verdad es que nosotros a veces como cristianos caemos en el profesionalismo, nos volvemos como cristianos instantáneos. Quiero decir, hacemos oraciones ya muy breves, ya no sacamos ese tiempo para estar con Dios, pero podemos sacar el tiempo para estar con un amigo, 1, 2 y 3 horas. Nos cuesta de pronto trabajo sacar ese tiempo para estar con Dios, pero podemos vernos una película de 2 o 3 horas. Nos cuesta trabajo sacar el tiempo para estar con Dios, pero podemos dedicarle tiempo a nuestro hobby. Y yo no estoy diciendo, amados, que vamos a tener un reloj allí diciendo cuánto tiempo, pero si somos amigos de Dios, yo creo que uno quiere estar con su amigo. Compartir tiempo con él. Es que, pastor, yo no lo veo. Es que esa no es la fe. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no necesito que los pelitos se me paren, que me vaya de espalda, sentir una cosa que me sube y me baja, sentir un fuego, un calor para decir Dios está aquí. Amados, Dios está aquí. La Biblia lo dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La Biblia dice que el que lo busca lo encuentra. Buscadme y viviréis, que el que toca se le abre. Si yo empiezo a buscar a Dios, ciertamente Él se deja encontrar. Tal vez yo no tenga la presencia física, pero le digo una cosa, llegará el momento cuando Él se manifestará. Pastor, ¿y por qué será que Dios a toda hora no le permite no sentir cositas? Porque Dios no quiere hijos que caminen por sentires. Dios no quiere hijos que caminen por emoción. Dios quiere un pueblo que camine por la fe. Es la fe la que agrada a Dios. Es la fe la que agrada al Señor. Y cuando miramos la Escritura, vemos la vida de aquellos hombres que lograron cosas significativas para Dios, pero no hay en la Escritura una figura que haya logrado algo grande para Dios y no haya sido una persona de comunión con Dios. Quiero compartirles, por ejemplo, que la Biblia dice del profeta Daniel, que era amado en los cielos. Él solía arrodillarse 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, dice Daniel 6. Pero además, el rey David, el amado de Dios, también dijo en el Salmo 55, en cuanto a mí, a Dios clamaré, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, pastor, si la Biblia nos llama a orar y a tener comunión con Dios sin cesar, continuamente, ¿cómo es posible una oración continua? Es imposible que nosotros vivamos 24 horas de rodillas. Además, cuando digo de rodillas, estoy hablando más bien de una actitud. Porque alguien decía, cuando usted se arrodille a orar, no se ponga ninguna almohada ni ningún cojín. Así, en vivo y en directo, porque así sube más la oración. Eso se llama religión. Ahora, la acción de arrodillarse es importante porque delante de Dios significa humillación. Pero nosotros podemos arrodillarnos delante de los hombres y el corazón tenerlo bien duro. Qué bueno arrodillarse en la intimidad donde nadie más que solo Dios te puede ver. Amén, amados. Entonces, nosotros vemos que estos eran hombres y mujeres de comunión con el Señor. Y a causa de esa comunión, ellos conocieron a Dios y lograron grandes cosas. Si nosotros buscamos a Dios, sin duda grandes cosas haremos con la ayuda del Señor. No importa dónde estemos o en qué lugar nos encontremos, podemos tener comunión con Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que ir a un tabernáculo. Yo ya no tengo que ir al templo de Jerusalén como en ese tiempo ocurría. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. De su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de morar en ellos. Somos templo del Espíritu. Entonces podemos tener plenamente comunión con Dios, no importa dónde estemos. Usted está lavando la loza, puede estar hablando con Dios y aprendiendo. Yo nunca voy a olvidar aquel día que estaba planchando una camisa, no porque fuera juicioso, sino que no había nadie más que la planchara. Entonces estaba allí planchando la camisa y yo escuché al Señor hablarme. Yo escuché la voz del Señor y me mandó a leer la Biblia.
Me dio una porción y esa porción no la olvido hoy todavía. Entonces no tiene que estar uno necesariamente arrodillado orando. En cualquier momento Dios nos puede hablar. ¿Cuántas veces hemos ido por la calle y Dios nos ha hablado? Lo importante es que nuestro espíritu está conectado con el Señor. Claro está, tenemos que tener un tiempo a solas con Dios en nuestra casa. Usted debe tener un lugar de oración en su casa. Un lugar de oración. Y si la casa es grande y puede organizarse un pequeño cuarto para orar, ¡qué bendición! Amén. Pero si no, tenga un espacio y un tiempo donde orar, donde encontrarse con Dios, tener comunión con Él. Pastor, es que yo no sé orar. Orar es hablar con Dios. Saque un tiempo y eso sí, lleve la Biblia en su mano. Y aparte un tiempo para Dios. Porque Dios te va a bendecir. En segundo lugar, aquí hablábamos de que la comunión con Dios debe ser constante. En segundo lugar, vamos a ver que el aroma del incienso representa la obediencia a Dios y esta nos permite disfrutar su presencia. En uno de los capítulos del libro del profeta Isaías dice: el pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado separa, el pecado aparta. Pero cuando nosotros nos volvemos al Señor, la oración, y empezamos a obedecer, porque es que puede suceder también algo, y es que nosotros hagamos oraciones bien religiosas, pero no obedecemos a Dios. ¿Me hago entender, amados? Nosotros podemos orar 1 hora, y es más, hasta de rodillas y sin cojín, pero no perdonar. Pastor, me leí todo el libro de los Salmos esta mañana. Y, estoy enojado con mi señora. Mujer tan difícil, hola. Esta sí es mucha prueba. No, esto es una inmensa, una prueba, mejor dicho. ¿Será que el Señor sufrió tanto como yo, pastor? Entonces mire usted que podemos orar 1 hora y no perdonar. ¿Me hago entender? La oración nos conduce a la rendición. Nos lleva a reconocer nuestra condición y saber que necesitamos de Dios. El incienso es figura de la obediencia. Y me acordaba, hermanos, de la palabra del Señor que dice: Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, esa ofrenda subió como olor fragante. Dice el salmista: y subo a mi oración como el incienso de la tarde. De manera que nuestra oración debe ser un aroma agradable al cielo. Pero no es la oración que se repite religiosamente. Yo por eso a veces cuando vamos a orar yo le digo: no empiece a orar, medite un momento en lo que le va a decir a Dios. Porque que el Señor nos guarde de la religión. A veces nos vemos religiosos, místicos, raros. Estamos hablando de una comunión sencilla. Hermano, yo no tengo que usar ese vocabulario así todo altísimo y esas palabras a veces todas bíblicas que son. No, uno tiene que ir delante del Señor. Y si uno está pasando por luchas, decirle: Señor, estoy cansado, estoy pasando por momentos de crisis, de dificultad, ¿qué hago? ¿Me hago entender, hermanos? La vida de obediencia de Jesús realmente es la mejor ofrenda que se puede hacer. Esa vida de obediencia hace que el corazón del Padre se deleite. Por eso ve que cuando Jesús se bautizó, el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque a Dios le agrada la vida de obediencia. Ahora nosotros leíamos que el sacerdote debía entrar al lugar santo y prender las lámparas. Las lámparas requerían aceite. Ese aceite nos recuerda la unción del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que eran ungidos los reyes, eran ungidos los profetas, eran ungidos los sacerdotes. ¿Para qué era la unción? Para servir al pueblo, para servir a Dios. La unción no es para mis egoístas propósitos.
Luego yo voy a buscar al Señor esa unción, esa capacidad de orar, pero no para satisfacer mis propios deseos. Cierto, hermanos, que si pudiéramos escuchar nuestras oraciones, la mayoría de nuestras peticiones son egoístas. No hacemos otra cosa más que pedir por nosotros mismos. Señor, que me vaya bien en este negocio. Señor, que mira, Dios mío, la casa. Señor, para pagar el recibo del agua. Señor, para pagar. Y hay que pedirle a Dios todo eso, sí. Pero es necesario sacar un tiempo de nuestra oración para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Qué bueno que nos acostumbremos antes de orar a decirle al Espíritu Santo, ayúdame a orar para orar conforme a tu voluntad. Ayúdame a orar como tú quieres que yo ore. Y no enfrascarnos solo en pedirle a Dios lo que deseamos. Vuelvo y le digo, claro, hay que presentar nuestras peticiones a Dios, pero que no estemos centrados solamente en eso. La oración, la intercesión también es un servicio a Dios. Están nuestros libros de historia cristiana llenos de testimonios de misioneros que estaban en la India, en África, qué sé yo. Y de pronto aquella noche cuando los nativos los querían matar o el ejército, qué sé yo, Dios toca el corazón de un intercesor, de una intercesora en otro país, en otra nación. Y esa persona a la 1, 2 de la mañana se sienta en su cama y siente del Espíritu orar. Y comienza el Espíritu Santo a venir y esa persona comienza sencillamente a dejarse llevar por el Espíritu y orar como Dios le guíe, tal vez sin entender, tal vez sin saber, pero comienza a orar por aquel pastor que está allá en África, por aquel pastor que está en alguna etnia en el Brasil, qué sé yo, y comienza a orar y a interceder que Dios le guarde, que Dios salve su vida, y no sucede nada. Y a los años, porque Dios es así, esas dos personas se encuentran y le dicen, venga, ¿usted cómo se llama? Yo soy el pastor fulano de tal. Es que yo recuerdo que hace 3 años yo estuve orando por usted. Sí, ¿cuándo? Y comienzan a hablar y finalmente, no, es que esa noche me iban a matar. No, Dios me despertó a orar por usted. Dios requiere soldados con corazones sensibles que escuchen la voz del llamado del capitán para que estén allí en oración. Pero a veces nuestro oído está tan grueso para no oír la voz de Dios porque estamos oyendo nuestros propios deseos. Señor, quiero esto, Señor, quiero aquello. Y lamentablemente, amados, tomamos la unción de la oración para nuestro propio beneficio y no para lo que Dios quiere que hagamos. Con todo respeto, ¿cuánto tiempo dedica usted a interceder por sus hermanos? Y la Biblia dice, orad los unos por los otros. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos quejamos del gobierno? Pero la Biblia dice, orad por los que están en eminencia para que viváis quieta y reposadamente. ¿Cuánto tiempo oras por los que están gobernando? ¿Cuánto tiempo oras para que tu familia que aún no es cristiana se convierta? Ah, pero podemos decir con el corazón hinchado, llevo 17 años orando por mi familia. ¿Cuál 17 años? 2 minutos al año. 2 minutos en 17 años son 34 minutos de oración por la familia. ¿Me hago entender, amados? Entonces, tal vez el cielo está esperando más de nosotros. Tal vez muchas de las cosas que le estamos pidiendo a Dios están detenidas porque requieren una cuota mayor de oración. Tal vez la copa de oro que nos ha sido asignada en el cielo está muy bajita en su nivel. Y observen que Dios no quiere que usemos eso con motivos egoístas. Leamos por favor Éxodo capítulo 30, versículo 37 y 38. Éxodo 30, versículo 37. Dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Sagrado quiere decir apartado, consagrado a, separado para. Te será cosa sagrada para Dios. Verso 38, mire qué interesante este versículo 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Qué interesante.
cualquiera que hiciere otro como este ¿para qué? Olerlo, oler, sentido, sensual. Cualquiera que tome estas cosas para satisfacción de sí mismo. Y la verdad, amados, yo creo que a veces nosotros caemos en ese error. Y muchas veces intensificamos la oración y aún ayunamos, y hay que ayunar y orar. De hecho, este sábado tenemos nuestro ayuno aquí a las 8:30. Pero a veces aún nuestro tiempo de ayuno es una obstinación que Dios no quiere bendecir. ¿Cuántas veces voy a ayunar para que Dios me dé esto o aquello? ¿Y será que Dios lo quiere dar? ¿Verdad? Yo creo que la primera tarea que tenemos que hacer es preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo quieres que yo ore? ¿Cómo quieres que yo ore? Vamos ahora a reflexionar en el significado espiritual del incienso. Vamos a ver en tercer lugar qué encierra esto del incienso y qué debemos tener en cuenta cuando se trata de nuestra vida de oración. Vamos por favor a Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 36. Vamos a leer despacio aquí. Éxodo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Quiero compartir así básicamente. En primer lugar, hablemos de las especias aromáticas. Estas especias representan negación y muerte al yo. ¿Por qué? ¿Por qué las especias representan eso? En el pueblo de Israel, las especias aromáticas eran usadas para embalsamar los cadáveres. Entonces, las especies aromáticas a nosotros nos está hablando de muerte, nos está hablando de morir a nosotros mismos, de morir a nuestros deseos y a nuestra voluntad, de negarnos a nosotros mismos. Si pensamos desde el punto de vista natural, la muerte es un punto antes de y después de. La muerte es un punto de partida. Con la muerte no todo se acaba, simplemente entramos en otro tiempo. Con la muerte se acabó la vida natural, pero entramos en una nueva etapa. Cuando hablamos de morir, estamos hablando de dejar un periodo de vida atrás y empezar uno nuevo. Pensemos en el hermano Arnulfo. Aquí nadie se llama Arnulfo, ¿cierto? Entonces Arnulfo lleva 30 años congregándose. Pero Arnulfo es un hermano de un carácter difícil, peleonero, alegón. Mejor dicho, a nadie le va bien ahí que se arrime. Ha sido así, siempre. Y entonces, a los 30 años, él sigue siendo así. Bueno, puede ser que sea cristiano hace 30 años, pero podríamos decir que todavía la tiene viva. No ha muerto. No ha muerto a sí mismo. No se ha negado a sí mismo. Porque ¿cómo es posible que tantos años congregándome en una iglesia todavía siga siendo irascible, colérico y maltrate a los demás? ¿Me estoy haciendo entender? Y podemos encontrarnos a alguien que tal vez solo lleva un año, con un temperamento igual, pero transformado. Y uno diga, ¿pero qué pasó hoy? La diferencia está en que el de un año tomó la decisión de morir a su manera de ser. Y esa muerte marca un antes y un después. Pensemos en la muerte natural. Un muerto no reacciona ante ningún placer terrenal. ¿Cuál es la comida que a usted más le gusta?
Piense por un momento. ¿Alguien le gusta aquí el café? ¿Nadie? No, porque ahorita le vamos a repartir, no mentiras. El café. ¿Y a usted le gusta el café así? Ay, no, un cafecito después del almuerzo, así negrito. Ah, eso huele tan rico, ¿cierto? Y ese aroma. Es más, cuando usted entra a una casa y están haciendo café, usted dice, ay, están haciendo café. No, usted no dice, deme un vaso, no, usted dice, están haciendo café. Ay. Pero cuando alguien muere, le pueden pasar todo el café que quiera. Y el muerto no comienza. Uy, están haciendo café. ¿Por qué no lo hace? Porque está muerto. Entonces, si fulano de tal, volvamos otra vez con Arnulfo, si Arnulfo antes de conocer al Señor fue muy amigo del Blanco del Valle y tomaba bastante y era su placer, cuando se convierte al Señor y se rinde de verdad a Él, muere, no importa cuánto le ofrezcan, no importa que le digan se lo toma o se lo echa encima o yo no sé qué cosas más, Él ese olor ya no lo afecta porque Él a eso murió. ¿Me hago entender? Pero si a Arnulfo se lo ofrecen y dice, ay no, yo no quiero, la tiene viva, no ha muerto. Cuando alguien ha muerto, no se defiende ante alguna ofensa. En el entierro todo el mundo puede hablar mal de él, pero ese no se va a levantar a alegar con la gente ni a defenderse porque está muerto. Pero si a Arnulfo le vienen a decir, ay, ¿cómo le parece que allá la vecina fulana está hablando mal de usted? A que me lo diga en la cara, camina, que me lo diga en la... No, todavía la tiene viva. Escúcheme, un muerto no se queja ni murmura ante la adversidad. ¿Y por qué Dios no me da esto? ¿Y por qué Dios no hace? Pero vea que le he estado pidiendo. Amén, hermanos. Ese es un muerto. Ese es el que de verdad ha muerto. Se ha rendido, se niega a Dios. El que no murmura, el que no se queja, el que no se defiende, el que no huele por allá, ¿no? Y se va detrás, porque ha muerto. ¿Y sabe cada cuánto hay que morir? Todos los días, mientras vivamos en esta naturaleza pecaminosa, hasta cuando venga Jesucristo el Señor y los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que vivamos seamos transformados y recibamos un cuerpo incorruptible de gloria semejante al de Jesucristo el Señor. Todos los días tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, te rindo mi mente, te rindo mi corazón, te rindo mi carácter, te rindo lo que soy. En segundo lugar, acabamos de leer que habían dos componentes más, uno que se llama el estacte y la uña aromática. Estas dos cosas representan madurez y sometimiento. Madurez y sometimiento. El estacte es un bálsamo que sale goteando de un árbol, es una resina transparente y sumamente fragante, el estacte, y se obtiene poco a poco. Hacen el corte en el tronco y comienza a salir, pero muy despacio. Y una de las virtudes que tiene es que es transparente. Y eso lo podemos aplicar en nuestra vida. Y habla del proceso de crecimiento en Cristo. Hay personas a veces que quieren ser, en el Señor quieren ser otros en 8 días, ¿no? Así o de un día para otro. A veces nosotros mismos queremos obligar a los demás a vivir la experiencia que hemos vivido. Si por la gracia del Señor de pronto llegamos al Señor Jesucristo y el Señor nos cambió así, de una, ¿no? Pastor, yo me convertí al Señor y dejé el cigarrillo así. Ya después yo aborrecí esas cajetillas de Marlboro y todas las cosas.
Nada que ver con eso. Y miren, en cambio a fulano, va a la iglesia y todavía a veces coge ahí su pucho. Ah, ¿qué es eso, pastor? Entonces le digo yo, ora por él. ¿Qué más vamos a hacer? Si yo voy y le quito el pucho y luego se compra otro, entonces el asunto no es quitárselo de la mano, el asunto es que se lo saque del corazón. Yo he ido a veces a hacer visitas, hermanos, en las diferentes iglesias donde he estado. Y cuando yo veo, yo llego allá, noto que se esconden acá atrásito. Claro que empieza a salir un humo por detrás. Así recuerdo a un hermano que fue a visitar y llegué a la casa. Hola, pastor. Hola, ¿qué más? Fúmelo, tranquilo, yo vengo a visitarlo. Ay, qué pena, pastor, no se lo fumó, lo apagó. Y nos pusimos a hablar. Yo no voy a cambiarlo con regaños y diciéndole, hermano, usted tiene un demonio de cigarrillo adentro. En el nombre de Jesús, suéltalo ahora. Son decisiones del corazón. Cada uno tiene que decidir morir a aquello que a Dios desagrada porque a Él quiere agradar. Cada uno tiene que tomar decisiones, amados. Nosotros como padres quisiéramos tomar ciertas decisiones por los hijos para que no vivan ciertos dolores, pero resulta que ese proceso lo tienen que vivir porque a veces como que no hay otra manera de aprender. Yo siempre digo, a veces el corazón del hombre o de la mujer tiene que tomar el camino del dolor para aprender. Porque, pues ustedes saben, yo se lo he dicho muchas veces, en Dios aprendemos por revelación o por trituración. Yo como que la ve, casi siempre la que escogemos, Dios nos ayude. Pero noten ustedes que esa resina que salía era transparente. Y eso nos habla de transparencia. Qué bueno ser transparentes delante de Dios. A veces como cristianos nos volvemos bien hipócritas. Yo les he compartido a ustedes sobre el origen de la palabra hipócrita, ¿verdad? Término que se empezó a utilizar porque Hipócrates empezó con ciertas obras de teatro y él elaboraba unas máscaras para poner a los actores y aquí a la altura de la boca le hacía cierta alteración de manera que usted no sabía quién estaba detrás de la máscara. Hipócrates hizo eso, por eso el término hipocresía, cuando nos ponemos máscaras para que nadie nos reconozca. Entonces en la iglesia somos bien religiosos. En la iglesia venimos y decimos, ay, aleluya, gloria a Dios santo, Él vive, y aleluya, y un poco de cosas, pero en la casa somos groseros. A los hijos les decimos vulgaridades. No pagamos lo que debemos. Y si vivimos en casa alquilada, la volvemos nada. ¡Qué silencio, hermanos! Pero qué bueno ser transparentes. Qué bueno que usted vaya por la calle y nadie le puede decir nada, porque usted no le tiene nada guardado al diablo. Usted anda delante del Señor. Qué bueno ser transparentes. Hablamos de la uña aromática. Es interesante porque la uña aromática era una parte que salía y cubría la abertura de ciertos moluscos. Cuando tomaban ese borde y lo quemaban, solo cuando lo quemaban, soltaba un olor perfumado. En su estado natural no lo tenía. Cuando esa parte la tomaban y la quemaban, soltaba un olor perfumado, agradable. Y esto nos habla de la obra del fuego del Espíritu Santo en nosotros cuando consume o quita aquello que Dios no quiere que esté en nosotros. Y cuando eso es quitado, entonces fluye una vida con un aroma que le agrada a Dios. Porque la vida en nosotros tiene un aroma. El apóstol Pablo habla de los que tienen olor de vida para Dios en Cristo y los que tienen olor de muerte. Nosotros hemos tenido momentos donde hemos estado ministrando liberación y salen unos olores terribles. Y no es por falta de desodorante o Mexana, hermanos. Eso es espiritual. Porque los espíritus inmundos son eso, inmundos, sucios, habitan en las tinieblas, habitan en lo oscuro, en lo que no ha sido confesado o sacado del corazón. Esa es su atmósfera de vida, la inmundicia. Usted observa que la naturaleza nos enseña que todo ser vivo tiene un hábitat propio, donde crece, se desarrolla, vive,
se multiplica. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Los demonios requieren un área de inmundicia donde actuar. Pero cuando permitimos que el fuego del Espíritu Santo consuma aquello que está mal en nosotros, entonces va a fluir una vida con un aroma que agrada a Dios. En tercer lugar, la Biblia nos habla del gálbano aromático y el incienso puro. Bonita esa palabra, ¿no? Incienso puro. Eso representa la rendición y consagración. El gálbano y el incienso son resinas que se obtienen de ciertos árboles. Quiero compartirles un poquito sobre lo del gálbano porque me llamó mucho la atención. El gálbano, para obtenerlo, se hacen cortes en el tallo de la planta a pocos centímetros del suelo. Se hacen cortes. Hay dos clases de gálbano. Uno cuyas gotas o lágrimas son de un amarillo dorado. Cuando yo leí eso, lágrimas me cautivó. Porque cuando el gálbano sale en forma de lágrimas. Y una de esas clases tiene una sustancia, o salen las lágrimas de color amarillo dorado. Y las lágrimas del otro son blancas. Esa resina es de sabor amargo. Cuando la resina sale del árbol y hace contacto con el aire, se endurece. Y esa resina del gálbano tiene una sustancia medicinal. Hoy día se utiliza en la medicina. Entonces, si reflexionamos en esta definición, vemos que palabras como lágrimas, sabor amargo, endurecer y medicina nos recuerdan lo que solo Dios puede hacer cuando somos heridos o vivimos un dolor y cuando vamos a Él y el Señor puede restaurar. Y eso nos hace fuertes, como la resina cuando al hacer contacto con el aire se endurece. ¿Usted le ha pasado que a veces usted renuncia a la oración que estaba haciendo? ¿No? Como dos. Que usted está orando por algo, pidiéndole al Señor, y luego usted dice, no, pastor, ya llevo mucho tiempo orando por eso y el Señor no me ha respondido. ¿Y cuánto tiempo lleva, hermano? 2 meses y medio, pastor. Y el Señor no me ha respondido. Hay muchas razones para concluir por qué Dios no ha respondido. Pero una cosa sí le puedo decir, Dios sabe lo que hace y Dios siempre tiene la razón. Y cuando Él se mueve, lo hace de la mejor manera y lo hace a su tiempo. Todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Algo importante es que estos dos componentes, el gálbano y el incienso, cuando eran quemados, soltaba un aroma muy agradable, pero recordemos que esto era quemado cuando afuera habían sacrificios de animales. Entonces ese agradable aroma contrarrestaba los olores de afuera. Y eso nos permite entender también que la oración contrarresta la fuerza de los olores del mundo que nos quieren atraer. ¿Me hice entender? Note usted que cuando como cristianos empezamos a menguar en la oración, la tentación se hace más fuerte. Pero la verdad no es que la tentación se haga más fuerte, sino que el cristiano se hace más débil. Porque está descuidando su comunión con Dios. En la oración con el Señor, en la sinceridad, la oración correcta, somos fortalecidos cuando vamos a Él y abrimos el corazón y le contamos nuestras luchas, nuestras crisis, le hablamos de las tentaciones. A veces nosotros somos hasta aparentes delante de Dios. Vamos y hacemos una oración bien bonita y estamos luchando con alguna tentación y no se lo decimos porque nos da pena. ¿Usted ha tenido pena de decirle a Dios a veces ciertas cosas? A veces a uno le da pena, ¿no? Pero si hay alguien que nos pueda entender, se llama Jesucristo, porque Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, y por eso nos puede entender. Vamos al cuarto punto. La humildad de corazón es aquel cimiento o fundamento donde Dios establece su presencia. Dios habita en 2 lugares, escúcheme. Dios habita en lo alto y lo sublime y en el corazón humilde y quebrantado. Por eso la humildad de corazón es un cimiento donde Dios establece su presencia. La Biblia nos habla de la ubicación del altar y yo quiero compartirle esto porque es importante. Éxodo capítulo 30 versículo 6.
el Señor le dice a Moisés dónde ubicar el altar del incienso. Y en el verso 6 le dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Hermano, el velo era una cortina, vamos a suponer que ese velo caía desde esta columna, ¿sí? Aquí en el lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición y acá estaba el candelero de oro o la menorá, estaban las dos cosas allí. Aquí estaba el altar del incienso y justo detrás del altar del incienso caía el velo. Era una cortina muy fina, supremamente gruesa. Eso entre 5 hombres jalando un lado y 5 jalando el otro no lo abrían. Es una cosa muy resistente. Y no tenía aberturas por donde el sacerdote podía pasar allá. Ahí estaba el altar del incienso. Detrás de esa cortina allá estaba el arca. Y tenía una tapa que se llamaba propiciatorio y allí habían 2 ángeles o querubines. Allí en el arca se manifestaba la presencia de Dios. Es por eso que el arca simboliza la presencia de Dios. Entonces, el Señor le está diciendo a Moisés, van a poner allí el altar del incienso. Quiere decir, si observamos todos los otros muebles, el más cercano a la presencia de Dios era el altar del incienso. El más cercano a la presencia de Dios. Entonces, eso nos enseña que la oración nos conduce a la presencia de Dios. Amén. La oración es la que nos lleva a la presencia de Dios. Y por eso el Señor le habla a Moisés y le dice, allí me encontraré contigo, allí me manifestaré. Porque la oración es el espacio donde yo me acerco a Dios, Dios se manifiesta y oímos su verdad. Oímos lo que Él nos quiere enseñar. Vamos a ver la imagen del tabernáculo. Yo traje esta imagen que me pareció pues que tiene todos los elementos. Entonces la cortina de aquí se quitó. Al lado de allá, al lado derecho, está la mesa de los panes que le dije. Esta parte de acá, allí vemos el candelero, las lamparitas con esos bracitos. Ahí está el sacerdote, mire que está delante del altar del incienso. Detrás del altar está la cortina. Y adentro está el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Allí era donde Dios se manifestaba. Esa cortina, ese velo que nos habla Éxodo, era un velo gruesísimo. No tenía abertura. Entonces, ¿cómo entraba el sacerdote una vez al año? Que se llamaba el Yom Kippur, el día de la expiación, era una vez en el año. El sacerdote tenía que tomar el incensario de oro. Recuerde que el oro nos habla de la divinidad, nos habla entonces de que la oración es un oficio divino. Y tomaba el incensario y le ponía fuego del altar de bronce que estaba afuera. El fuego había descendido del cielo, no era fuego terrenal. Por eso les digo que si vamos a orar, debemos ser guiados por el Espíritu del Señor, avivados por el fuego del Espíritu. Y tomaba el fuego y lo ponía allí y luego echaba el incienso. Y la cortina estaba allí un tanto levantadita del suelo y él metía, lo primero que él metía era el incensario. Y luego se arrodillaba y empezaba a entrar por debajo. Eso se llama humillación. Usted ni yo podemos entrar en la presencia del Señor y decirle, Dios, yo necesito que me ayude. Rapidito, por favor, hay que pagar el arriendo, hay que pagar el semestre, mire el problema con fulano, mire el problema con perenceja. Y entonces hay que tomar estas decisiones, Señor, hasta el domingo, porque ya no más, plazo hasta el domingo. Pastor le dio 8 días al Señor. Él verá. Y pensamos, escúcheme, y pensamos que Dios va a decir, ay Dios mío, 8 días, ¿qué hago yo? Ay, Señor de la gloria. Hermano, Él es el que está sentado en el trono, Él es el que hace como Él quiere, Él es el Señor, el soberano y dueño de todas las cosas. Somos nosotros los que necesitamos de Cristo, nosotros necesitamos de Él. Y por eso para entrar en su presencia se requiere un corazón manso y humilde. Manso y humilde, que reconoce su condición, que reconoce su necesidad. Dios no es barato.
Dios no anda la tuta, la mácara, títere, fue. Tiene que haber personas que dicen, yo quiero de Dios. Personas que dicen, me cansé de la religión. Yo quiero algo nuevo de Dios en mi vida. Yo quiero que Él me hable, yo quiero escucharlo, yo quiero que Él me ministre. El Espíritu Santo no solamente está para esos grandes ministerios. El Espíritu Santo ha sido dado a todos los hijos de Dios y somos templo de Él. Él quiere hablarnos, Él quiere revelarnos su palabra, Él quiere ministrarnos. Pastor, pero es que mire que llevo tanto tiempo pidiéndole al Señor. Dios sabe lo que está haciendo en ti. Y Dios no se va a mover en tus anhelos o deseos, Él lo hará en su tiempo. Quiero terminar, por favor, con Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 nos habla de un caso muy particular de un hombre llamado Zacarías. Él se casó y como todo recién casado esperaban un hijo. Y empezaron a pedirle a Dios, eran siervos del Señor y empezaron a pedirle a Dios un hijo, un hijo, un hijo. Pasó un año, pasaron 5, pasaron 10 y se envejecieron y no había respuesta a la oración. Pero mire usted, Lucas capítulo 1, versículo 8, ¿están conmigo? Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y yo creo que hoy el Señor le está hablando a personas aquí y les está diciendo, tu oración ha sido oída.